Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, el más uyuyuy de todos, Pixeles y Decibeles. ¿Cómo están, amigos? Eh, En emojis. sí, ahora Bien. tenemos el poder de la tecnología. Ya. Ay, qué emoción. Sí. Bien, pues contentos de estar en este podcast. Y Rodrigo, que es host, ahora también Ya me tocó ser a deleitar entrevistado. con unas Tocó técnicas. pasar, tocó pasar por el spotlight, finalmente, Sí. A ver qué con las tal. preguntas complicadas. Ah, cierto, le toca resolver y contestar las preguntas difíciles que todos hemos tenido alguna vez. Igual Oriel, vamos a una vez anunciándoselo. No tuvimos ¿Por qué? piedad. Porque Ah, tenemos un episodio súper especial de El Club del Videojuego. Y pues como ya medio comentamos, es un juego en el que nuestro buen Rodrigo participó. Y aquí tenemos a Auriel. El nombre del juego es Tetris Beat. Tal vez han escuchado No. Tetris, tal vez. Tal vez. Papás. ¿Quién sabe? Un jueguito. No es tan se llama conocido. Tetris. Sí. Y pues cuéntenos, me gustaría que nos contaran ustedes quiénes son, qué hacen y que nos cuenten un poquito sobre el juego y qué hicieron en el juego. ¿Quieres empezar, Rodrigo? Bueno, sí, si quieres empiezo. Pues hola comunidad, una vez más aquí. Ahora me tocó, como dijimos, ser el spotlight, el entrevistado en esta ocasión. Pues por si no han escuchado otros podcasts, me presento una vez más. Yo soy Rodrigo Ferzuli, soy ingeniero en audio de la Ciudad de México y actualmente trabajo como diseñador sonoro en una empresa que se llama Amber Studios, que se localiza en Guadalajara, donde pues tuve la fortuna de hace ya casi, bueno, ya un buen rato estar trabajando en este proyecto de Tetris Beat como diseñador sonoro y también en el tema de la implementación de audio por medio de middleware y todo ese asunto. Entonces, pues vamos a estar platicando esto a lo largo del podcast y ahora le cedo la palabra a Ariel para que te presentes. Bienvenido. Gracias, Rod. Bueno, yo soy Uriel Orozco. He estado trabajando mucho tiempo en el área de música y también en el área del audio y me invitaron a este juego como ingeniero de audio sin comunicarme muy bien que había muchas cuestiones de implementación y bueno, así fue como comenzó la aventura de el game audio con Rodrigo. Soy muy clavado en cuestión de sintetizadores, en cuestión de diseño de sonido. Me encanta jugar con los modulares. Tengo por ahí un modularcito, creo que lo guardé. Ahora está en su etapa de estar guardado unas semanas y luego después sale. Y tengo, pues sí, mucha afición por la síntesis y también me gusta mucho la música en sí, la música tradicional. O sea, me gustan como dos polos un poquito distantes y siempre tenía atracción y también muchas ganas de participar en música para medios interactivos, también para videojuegos, pero había pensado como que algún día podría hacer alguna instalación o algo y la verdad no conocía muy bien. Conozco algunas plataformas como Max MSP, ¿no? que se prestan muy bien para programación, pero no conocía muy bien el tema de los videojuegos hasta que se vino esto, ¿no? Así que así fue como comenzó. Pues qué gustísimo tenerlos a ambos y qué interesante el tema que se nos viene, sobre todo para que nos cuenten su experiencia. Me gustaría empezar tal vez un poco definiendo o entendiendo mejor de dónde vienen y cómo colaboraban. Entonces, por más o menos lo que me quedó un poquito de esa introducción es, Uriel, tú te encargabas del diseño, que es lo creativo y de la música, mientras que Rodri aportaba también en diseño, pero también un poco más por la parte de implementación, o cómo funcionaba este trabajo entre ustedes dos, y si es que también había más gente dentro del departamento de audio o eran ustedes. Así es, fue un poco así. Empezamos como con ese rol haciendo música, pero también recibimos música de otros artistas, entonces fue como un poco al principio estar
pues editando, preparando materiales, preparando assets, porque no llegaba listo, sino que nos llegaba material de músicos. Haz de cuenta como si nos mandaran un track completo del compás 0 al compás 40 con fade in, fade out y con, o sea, no estaba nada preparado como para la implementación. Entonces Ajá. comenzamos preparando estos assets, pero a la vez también comencé yo haciendo algunos sonidos para lo que era el prototipo. En ese momento era como un prototipo, incluso se manejó primero F-Mode y luego después Rodri dijo, Wise se me hace que es la mejor opción, así que estuvimos haciendo primero esta primera versión con muchos sonidos que ya ni siquiera están en el juego, otros que ya se quedaron, pero a lo largo de muchas iteraciones, de muchos ciclos de estar probando cosas al principio, también fue raro, como que no aceptaban casi nada de lo que les enviábamos. Y, y poco a poco como que fue limpiándose, fue puliéndose el proceso de iteraciones. Y creo que también al principio estábamos como sometiendo a consenso cada cosa que generábamos y a veces era un poco lento, un poco tardado el proceso gracias a esto, que después lo Claro, fuimos como viendo la manera de hacerlo más ágil, acomodando el claro. tiempo un poco a nuestra conveniencia, pero para que ya directamente pudieran probar todo un kit de sonidos como se imaginaba, ¿no? Y en este caso, ahorita que mencionas el proceso, ustedes presentaban, o cuando lo estaban haciendo bastante por consenso, como mencionaste, ustedes presentaban, ¿a quién les presentaban los assets de audio, las cosas que implementamos? ¿A quién era este board que decía, pues está bueno o no está bueno? ¿Era dentro de mismo Amber o tenían algún colaborador externo como un publisher? No sé. No, al principio era como dentro del mismo Amber, dentro del Ujú. equipo tenemos nuestros canales de comunicación, entonces de pronto como nada más como por compartir, como por ver qué opinión tenían o como para ir compartiendo que vamos avanzando. A veces soltábamos los assets y de repente cualquiera podía opinar, ¿no? O sea, un Claro. diseñador 3D, un diseñador de UI, etcétera. Creo que estaba un poco difuso el proceso por eso, al inicio, pero también teníamos la mira no de los publishers, pero sí de la gente que habla con los publishers, de los ejecutivos, que Ujú, al ujú. principio estaban también queriendo participar en los procesos como un poquito como jueces Mm, como dando opiniones también constructivas. Creo que vale la pena compartir siempre. Siempre es interesante el feedback porque puede ser que te lo dé un señor de 50 años, pero que tiene 30 haciendo videojuegos o no sé, tiene ujú. una opinión bastante amplia y que te puede dar referencias Claro. y te puede dar ideas pues muy amplias, de un espectro muy amplio, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Creo que es importante siempre, ¿no? El proceso de feedback y también es muchas veces valioso tener feedback de personas que no están directamente relacionadas al audio en este caso, ¿no? Porque pueden escuchar cosas que nosotros después de estar tan clavados en hacer esto como que puede aportar. Pero también es verdad que puede entorpecer, por decir, pero, o sea, o alentar el proceso creativo, sobre todo cuando está muy, muy al comienzo, ¿no? Porque pues uno intenta meter las cosas, ver cómo funcionan y después seguir cambiando sobre el proceso, pero si recibes mucho feedback al inicio, pues te vuelve más lento, ¿no? A la larga. Eh, entonces, claro, también manejar un poco esto, pero interesante y creo que también es súper valioso, ¿no? Tener esos procesos. Sí. Recuerdo que era mucho de hacer mock-ups antes de implementar cualquier cosa. Era que primero graba un clip de video de lo que estás buscando hacer o crear. Y luego encima de eso, pues edita audio y agrégale tus ideas y eso presentarlo al equipo o a quien lo tengas que presentar. Entonces, eso como dicen, pues también hace un poquito lento el trabajo tener que andar haciendo un clip o una presentación por cada cosa que quieras ir, Claro. ir agregando al juego.
Claro, pero creo que está bueno, o sea, en ese caso, porque incluso, o sea, si bien él lenteció un poco al comienzo, en este ejemplo específico, tal vez te ahorra el tiempo de que, bueno, no, si es que no está bueno y les toca, o sea, trabajarlo, pues ya no, que se no lo implementaron, no tuvieron que ver esa parte, sino como que primero está ya aceptable o pasable desde raíz y después ya se implementa, entonces es un poco más fácil después de iterar sobre eso, ¿no? Em, Digo, porque tengo procesos parecidos con los clientes con los que trabajo, eso de hacer la presentación de video. Y pues claro, al comienzo ir a grabar y después editarlo linealmente, ir a montar, es como que sí te hace mucho tiempo, pero después ayuda bastante porque pues, te ahorra tiempo a la larga, creo que está bueno. Sí, Sí, tiene sus pros. me parece que ambos procesos son efectivos. En uno parece que estás editando nota por nota cada sonido como si estuvieras musicalizando una película o algo así, una animación, y en el otro estás haciendo la implementación y también probando los sonidos. Entonces, si algo no te gusta en ese momento, puedes acomodar algunos parámetros para que encaje más con el contexto, con los demás. Sí, Pero, pero igual puede que tengas que grabar un screen rec de eso y mandarlo a alguien, ¿no? Al publisher. claro, claro. Finalmente es más fácil que lo prueben así, me imagino. Em, Sí, muy, totalmente. muy interesante. Creo que nos faltó un poquito meter en contexto a la gente que nos está escuchando sobre, o sea, mencionamos el juego bueno, mencionamos el juego de Tetris Beat, pero Mencionamos. no explicamos un poquito de qué va esta nueva versión de Tetris, que es, bueno, únicamente está disponible en la plataforma de Apple Arcade, entonces el cliente pues era Apple y su nuevo, bueno, no nuevo, ya tiene unos años, pero toda esta plataforma y su propuesta de entrarle a la industria de los videojuegos. Entonces, exclusivo para los dispositivos de Apple y se trata principalmente pues de una versión del Tetris que todo el mundo conoce, supongo, pero con un pequeño cambio de que todos los movimientos que tengas que hacer o la mayoría de los movimientos que tengas que hacer tienen que estar al ritmo seguir el ritmo de la música que estás escuchando en ese momento o en ese juego. Entonces, pues sí fue un reto interesante trabajar en este proyecto que es algo tan clásico como lo es el Tetris que conocemos, pero ahora con un cambio musical, ¿saben? No sé si Uriel agregara otra cosita Ah, para meter en sí, contexto a los que escuchan. sí, pues es una especie de combinación entre Tetris y juego de ritmo, aunque un poco con estilo libre. No tienes que seguir un patrón específico, un patrón fijo. Tienes que nada más encargarte de como de entrar en un ritmo, en un clap, clap, clap. O sea, es el propósito un poco de este juego es hacer que el usuario se meta en un flow en el que está haciendo un movimiento cada bit. Y nació un poco de ver a los expertos jugadores de Tetris que están jugando ya en modo hard, que no les da ni medio segundo para acomodar cada pieza y, y van haciéndolo así con ese ritmo tan constante, ¿no? Entonces, pienso yo que esa es la mejor manera de jugar Tetris Beat, o ese fue el objetivo de de esta nueva versión de Tetris, de hacer un juego que te sientes como que estás bailando también, como que estás, pum, pa, estás haciendo cada movimiento a ese ritmo de la canción y estás juntando puntos constantemente y viendo cómo va aumentando el combo y también vas entrando como a bonus cores en donde de pronto, aunque tengas ya, no sé, 15 líneas de basura, las borras de un golpe mientras mientras creas una línea o por ejemplo, no sé, tienes canciones que están rapidísimas, entonces hay también un castigo de que si no tiras, te va creando líneas de basura que no te esperas, entonces, como para hacer llamado al usuario de que participe, ¿no? Y una canción que va a 170 BPMs, de pronto puede ser interesante ver cómo se te va llenando la pantalla de basura. Yo quiero preguntar, mencionaban que pues obviamente trabajar en un juego de ritmo tiene unos retos.
Entonces yo quisiera saber qué retos específicamente, hablando de audio, les trajo trabajar en un juego de ritmo que tal vez no habían encontrado antes o que no fue lo que pues ustedes imaginaban al inicio, ¿no? Pues yo creo que los retos técnicos son, en la cuestión musical, es bastante complejo el hecho de hacer como una especie de regla de tiempo que va separada del tiempo de los segundos o de los, no sé, normalmente pues podemos decirle a la computadora que nos dé una acción cada segundo, no sé, podemos usar flotante, pero también no todas las canciones tienen un número muy cerrado o no tienen un número fácil en cuestión de cuánto dura un beat. No hay un beat que puede durar .939 o cosas así que de pronto con los developers era complicado al inicio donde no se plantearon como, había como dos versiones, según recuerdo, salía un build sin F-Mode o bueno, en sus inicios se jugaba con F-Mode con la idea de ver cuál middleware íbamos a usar y había un build que salía sin nada de F-Mode, o sea, como todo hecho con un sistema, un manager que los programadores hicieron, entonces ellos para poder detectar el beat, no sé, a veces teníamos un beat muy exacto y de repente se iba perdiendo conforme ibas avanzando en la canción. Entonces se dieron cuenta de que pues, esta cuestión de que los tiempos musicales no son números tan cerrados. Eso complicó un poco el tema y al momento de iniciar creo que fue hasta que se usó Wise que pudieron tener un callback de beat, cada beat, y pudieron hacer ya otras cuestiones, como por ejemplo, ya jugábamos más bueno, vamos a hacer un reto en el que el segundo beat sea el efectivo y los demás cuentan como negativos, y ya fuimos probando diferentes combinaciones, pero ya no teníamos el problema de tener que hacer cuentas y hacer un grid especial para el tempo, ¿no? Sí. Sí. Y toma en cuenta que son muchísimas canciones y cada una en su BPM distinto, entonces programar eso para todas las canciones y que no se desajuste y que vaya todo sincronizado, pues iba a ser un relajo, entonces también por eso se optó por el uso del middleware, que como dice Uriel, los callbacks son una bendición que ayudan mucho al equipo y al juego, al juego al fin y al cabo. También, también otra dificultad, creo, lo mencionó Uriel, es pues como es un juego totalmente enfocado en la música y en los ritmos y muchas otros temas musicales, pues también al principio fue mucho de educar o mostrarle al equipo de desarrollo los términos musicales y cómo debe funcionar esto y cómo debe ser, en qué momento tenía que suceder un input del jugador si queremos que sea en el segundo compás o en el segundo o el tercer beat exacto de cada canción. Entonces fue mucho también de, de demostrarle a los del equipo que no tuvieran noción musical, pues esta área que pues nosotros sí tenemos el conocimiento y teníamos que apoyar en ese lado. Sí, claro, a lo mejor en este pool que estamos ahorita, muchos saben de música, muchos tienen nociones de lo que es un beat, un compás, pero imagínate hablar así con público general. Estos temas es como en el momento en que dices compás ya me perdiste no, entonces afortunadamente, no sé, estuvo muy curioso que la mayoría del equipo tenía un background de algo de música, aunque sea tocar con la guitarra tres acordes. Algo pasó, no sé si fue el de recursos humanos o cómo fue y qué sucedió la magia, pero o sea, el programador, todos tenían un poquito de noción de música, ¿no? Y los que no, como que tenían ganas, incluso hasta nos preguntaban, oye, es que quiero comprar una guitarra, ¿cuál me recomiendas? Cosas así. Como que les empezó a llamar más la música también con esto, pero incluso hasta project managers o gente que
también tenía un QA, estudió música. Entonces, no sé, parece como si nos hubieran juntado a todos los que tenían al menos algo de música para que pudiéramos estar avanzando verticalmente, ¿no? No sé. Claro. Como un requisito. Fue muy, muy chistoso eso. Sí, sí, explicar música a alguien que no tiene la noción, los entiendo, sí puede llegar a ser muy complejo. Y luego ahora que lo mencionan, también me imagino porque estas piezas que están dentro del juego no eran piezas sobre encargo, ¿cierto? Ya eran piezas que existían, musicales, y las agregaban al proyecto, ¿no? Sí, se trabajó con 42 tracks, son 42 artistas. Creo que todos tienen en común estar localizados en la zona de Los Ángeles, o al menos una pequeña investigación que teníamos del lugar de procedencia, y además de que el editor de música, había una persona que no trabaja directamente en el equipo de desarrollo, pero era un editor de música. Me quedaba muy claro porque como un tipo que trabaja desde un estudio igual en Los Ángeles o en la zona de Los Ángeles, y con él veíamos todo lo necesario con los stems. Si nos llegaba algo sucio o en mal estado, lo pedíamos de regreso. Tuvimos algunos cambios que pedimos, y todo lo veíamos con esta persona, pero era como nuestro punto de contacto con los artistas. Nunca trabajamos nada con los artistas directamente. Son artistas que están como están emergentes, o diríamos que no están así como en el hit. No son tan conocidos, pero tienen muy buen nivel de producción. Digamos que de todo el material que teníamos, había de regular bueno a excelente. O sea, algunos por ahí, algunos tracks, tuvimos que, nos tomamos la atribución de meterle mano a la mezcla, hacer un poquito de limpieza, pero, pero la mayoría estaban muy buenos, y hay unos que están incluso demasiado buenos, que los pudimos haber dejado tal cual los Vale. stems que nos mandaban. Y nos mandaban, por ejemplo, no sé, algunos nos mandaban 6 stems, otros nos mandaban 40, ¿no? Por ahí. Pero bueno, estuvimos jugando con ese material. Y también, bueno, no me quedé con las ganas de meter música mía, y al final la canción que tenía para la pantalla del splash screen, me pidieron que hiciera una versión long, y ya con eso ya tengo Ahí también entra. una rola dentro del juego. Y pues nada, quiero ver qué onda en Europa con Eso, felicidades. Sí, remix oficial de Tetris. Para los que no nos estén viendo en video y solo estén escuchando el Spotify, se están perdiendo los iconitos. Véanos ahora en YouTube. Ahora y También. siempre en YouTube. También. Um, Me parece súper importante también recalcar que trabajar con 42 pistas externas debe haber sido todo un reto, ¿no? Sí, súper complicado y todo, ¿no? Desde el tema desde recibir los assets o la producción y después tener que editarlos si es que o mandarlos a que se editen de nuevo, después implementarlos, probarlos, etcétera, etcétera. Dicen que empezaron con Fmod y terminaron decidiendo Wise. ¿Por qué la decisión de Wise sobre Fmod? ¿Ustedes se dedicaron a programar algo, algunos de los calls del middleware y por eso lo decidieron? ¿O fue un tema de gusto? No sé, un poquito más sobre esa decisión que nos puedan contar. Pues a el Rodrigo, no sé si tú quieras Ah, decir por qué Fmode. Pues, ¿Cuál le faltó a Fmode para? pues bueno, para los que saben de implementación y de middleware, el sistema de Fmod es muy similar a un DAW, y eso se nos hizo un plus al principio porque iba a ser más fácil de que quizás el equipo o alguien que haya del equipo que haya tenido experiencia de musical, como lo mencionamos, podía familiarizarse más con un sistema como Fmod, y pues era más fácil mostrarlo y enseñar los funcionamientos y cómo funciona esto, y se ve ahí
los diferentes stems justo de las canciones, de las transiciones, etcétera. Pero, pero bueno, al final, ya cuando estábamos hablando de licenciamientos y de licencias, pudimos, surgió la idea de que quizás Wise también era una opción viable y y no recuerdo si al final iba a salir más barato o similar que Fmod, entonces pues si iba a salir muy parecido, mejor un engine más poderoso o que quizás no iba a necesitar tanto trabajo de programación de nuestro lado, iba a ser Wise. Entonces al final se hizo esta transición de utilizar Fmod y pasar todo lo que ya habíamos trabajado, que no fue tanto, pero sí ya teníamos varias cositas ya, varios sistemas ya hechos dentro de Fmod. Tuvimos que pasarlo a los sistemas de Wise y también los callbacks que tiene Wise para manejar, para mandar información al engine del BPM y otra información que maneja del Music Hierarchy. Fue muy importante y creo que fue una buena decisión irnos por ese lado. Y pues sí, básicamente creo que esa fue como la historia de por qué nos decidimos al final irnos por Wise. Yo tengo duda. Dices que al final iba a salir igual. ¿Qué se tomó en cuenta? Digo, una de las preguntas que tenemos muy comúnmente aquí en el Discord es ¿cuál uso o cuál aprendo? ¿Fmod o Wise? Y dices que iba a salir más o menos igual, pero entonces, ¿qué se tomó en cuenta? ¿Era por número de assets? ¿Era por en qué plataformas iba a salir? ¿Por el tamaño del juego? O sea, bueno, si te acuerdas, porque me imagino que fue hace rato y no sé. Creo que estuvimos revisando a mucha conciencia los números para que, para que el publisher no se asustara o no sé, no saliera como un costo que no estaba pensado. Y al final era muy similar el precio para el presupuesto que tenía el proyecto, pero no me queda duda que Wise tiene mucha más capacidad o tiene algunas cuestiones que Fmode no tenía o por lo menos era como más fácil para nuestro juego en específico usar WWise. Y eso fue como lo decisivo porque definitivamente hay que saber cuál va a ser como el alcance de tu juego, cuáles van a ser las necesidades desde el principio para poder calcular esto. Si no, puede ser que ya estando avanzado, muy avanzado, tengas que pasarte a otro y eso sí es un poco más complicado, ¿no? Hay cosas que no hacer ni con hard code, o sea, tienes que saber que dónde te vas a detener y tener que brincar a otro. Sí, claro, es mejor desde el inicio tener ya uno definido porque si no, pues los sistemas ya no te sirven o tienes que volver a hacerlo o pues como dices, no tienes que migrar todo de uno a otro, pues es un rollo que nadie quiere hacer. Y Sí. tenía mi última duda fue, ¿ustedes dos tenían experiencia en Wise o lo decidieron y dijeron, órale, vamos aquí a aprender cómo se hace? No, pues se me hace que Rodrigo es el que se echó todo el curso de Wise porque estaba como, sí, esto lo podemos resolver así, o sea, y yo fui aprendiendo con los días, o sea, llegó un momento en el que quería personalizar, quería hacer una mezcla, quería hacer algunas cosas que se me ocurrían y bajé todo el proyecto y bajé el Wise y pues ya sobre la marcha. Sí, pues mi experiencia en Wise y en middleware en general, pues radica desde la carrera, ¿no? Que tuve algunas materias donde te enseñaban Game Audio y te mostraban un poquito cómo hacer los sistemas de Wise y algo de implementación en Unity. Entonces, pues poco a poco también fui haciendo otros proyectos como de práctica, siempre como para practicar y académicamente y ahí le fui agarrando la onda más a Wise, la verdad, tenía menos experiencia y por eso yo creo que también fue la decisión de cambiarnos al final, pero sí fue mucho de
pues de aprender por mi cuenta desde antes y pues estos conocimientos pasarlos ahora a un proyecto comercial, ¿no? Que fue lo que se me hace lo más, algo muy, muy padre y muy bonito poder ahora aplicarlo en algo como esto. Creo que algo que lo que nos escuchan pueden tomar de todo esto es que pues hay que probar, aprender todos los middlewares que se pueda y ver con cuál te acomodas, porque hay gente que se acomoda más con Wise como tú y hay gente que pues, tal vez se acomoda más con Fmod o con Elías o con todos los Con otros que Kalia. hay. Pero creo que al Sí, final también conocer las opciones. es la necesidad del proyecto, ¿no? Como dicen ellos, o sea, Claro. tuvieron que acomodarse a Wise por las exigencias que tenía el proyecto al final. Ujú. Sí, Sí, creo, muchos creo que puntos a favor. Y ahí lo podría- decimos. podríamos decir que, aunque no sepas mucho de todos los middlewares, por lo menos debes hacer una investigación de cuáles son las funciones que te permite cada uno y no sé cuál sería más adecuado para cada tipo de juego, porque a lo mejor en este caso, que es un juego musical, estábamos muy amarrados a la cuestión del beat, ¿no? Todo tenía que ser el beat, incluso desde que tuvieron los callbacks del beat, ya podían hacer que las piezas cayeran al ritmo también y eso te da una sensación más de estar en un metrónomo, en un ritmo, en un pulso constante. Y no sé si esto se puede hacer con otros programas, sería bueno investigar. Yo creo que sí. Em, Seguramente hay proyectos en donde nada más necesitas un sistema que te esté tocando la música y que puedas hacer o sea, un sistema interactivo de canciones y listo, ¿no? Entonces no tienes que gastar la cantidad que cuesta un WWise o, o por ejemplo, no sé, un tipo de juego RPG, tal vez, eh, tal vez con que reproduzcas algunos sonidos y puedes tener una música de fondo y es más como de texto, no sé. No sé, bueno, Claro. creo que sí No, no. depende de la necesidad del proyecto, porque como en Tetris necesitas manejar combos y manejar interacciones que van sucediendo por la música, creo que sí, Wise se puede acoplar muy bien a esto. Majo y yo trabajamos en un proyecto en el que la música y el ritmo también eran importantes, pero nosotros lo manejamos bueno, con Fmod, pero es completamente diferente, ¿no? Aquí el movimiento del personaje era lo que hacía que pues la música cayera como en el beat, en el tempo, pero no habían como combos ni nada. Simplemente si no caías en el beat era como el error y ya. Aquí pues sí, aparte de que hay error y todo, hay combos, hay demás interacciones que también hacen que pues sea más específico y más detallada la parte de la integración, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ok, pues ¿qué creen? Ya me voy a ir a la parte de los sound effects. Quiero saber del sound design de este proyecto, por favor. Porque ya lo Venga. mencionamos mucho, Tetris es una IP pues ya muy importante a lo largo de la historia de los videojuegos y su sonido y su música es característico, ¿no? O sea, uno dirá, sí, la música del pi, piriri, piriri, lo principal, pero para mí siempre el sound design es parte de la experiencia del juego. Entonces, quiero saber qué hicieron con el sound design, si adoptaron lo que ya existía y lo transformaron o renovaron lo que es ahora en el proyecto más bien. pues no había una línea clara al principio. Creo que al ser un juego de beat, lo que se buscaba era que las canciones fueran, bueno, todo como en un estilo para los centennials, o sea, música EDM, música pop y música R&B y hip hop. Entonces, creo que mientras el juego tuviera sonidos actuales, no necesariamente de 8 bits, era como un poquito como la línea que se podía seguir o la línea que nos, que nos iban a aceptar al final. Entonces empezamos con unas canciones de EDM, de hecho, y unas que eran como R&B y probamos sonidos para los hard drops, todos los hard drops tienen un sonido específico por canción, entonces
decidimos esto porque a lo mejor hacíamos algo musical que quedaba bien con la primera canción, pero la segunda canción estaba en un tono, en una cuarta aumentada de distancia que ya iba a ser todo disonante o no sé, ya sabes que a veces puede quedar y a veces no, y puede ser como que el sonido viene de afuera, como que no es muy diegético y queda bien, pero no sientes que fluya con otra canción. No sé, nos pusimos como reto tener sonidos para cada canción, pero solo los hard drops, solo los sonidos que son pues como importantes, que es como el principio fundamental del juego, es hacer un hard drop, ¿no? Acomodar una pieza. Entonces, ahí pusimos para cada canción íbamos complementando como si tuvieras un tecladito o un MPC donde vas tocando instrumentos a la par del juego y entonces se tenía que sentir así la sensación de ir cayendo en el beat con sonidos que iban agregando cosas a la canción, pero no necesariamente a los layers de la canción. De repente el cliente nos dijo, no estoy escuchando un layer de la pista que me mandaron, no sé por qué. Entonces, okay, se me hace que no vamos a poder usar layers. Y ya, entonces fue más por el lado de hacer, por ejemplo, containers que tienen la escala de la canción que estamos tocando en el momento, o usamos, por ejemplo, un container que va, si es hip hop, entonces tenías, digo, como un NPC con sonidos de trap, ¿no? Entonces Ok. cada tiro era una percusión, ese tipo de cosas. Qué Sí. interesante. ¿Y ustedes les daban esa información, les daban la información de en qué tonalidad estaba la música o era algo que ustedes tenían que pues sacar de oído? No, todo lo bajábamos, por ejemplo, digo, lo podemos sacar de oído, pero hay creo que nos ayudamos de una página, ¿no? Que ni siquiera Sí, tenemos, también. pudimos haber pedido una licencia de ¿cómo se llama? Mixing Key, pero como que le Ujú. dijimos, no, bueno, para esto, en todo caso, si hay duda, checamos de oído y no pasa nada. Entonces bajamos una página ahí rápida de internet, eh, checamos, tenemos una tabla, tenemos muchísima información de las canciones, por ejemplo, cuántas oportunidades de movimientos tienes en una canción de 3 minutos que está a 140 BPMs contra una que está a 120. Obviamente ya te imaginas, ¿no? Que en 120 BPMs tienes menos oportunidades, pero tenemos muchas canciones que están en rangos muy distintos, entonces hemos estado como recolectando información. Me pareció que se volvió como análisis de Big Data de música, ¿no? Como de, como que tenemos cada dato, cada metadato de la canción en una tabla donde podemos usarla para el juego. Yo creo que uno de los retos más grandes sobre el sound design de Tetris Beat fue darle una característica sonora a cada canción y a cada nivel, porque dentro del juego no es como de que es un mismo nivel, es un mismo background y nada más es la música sonando detrás y los mismos sound effects siempre. Cada nivel y cada artista, cada canción tiene su propio background, como sus propias figuras, propias transiciones, cosas que son muy características de los artistas. También dentro de nuestros datos fue una investigación del artista y como lo habían dicho, de dónde viene, qué le gusta, eh, pues su estilo, hasta sus redes sociales, ¿no? Y todo esto. Entonces de ahí los artistas visuales se basaban mucho para poder hacer el nivel concreto de este artista y pues también al final nos servía a nosotros para darnos una característica de cómo el sonido podría funcionar dentro de su canción y un poquito saber lo que le gusta y cómo escuchar otro tipo de música del mismo artista para saber qué tipo de sonidos podían funcionar dentro de las acciones de ese nivel y no solo del nivel, sino también están divididos por secciones. Entonces, en los primeros 30 segundos, los hard drops suenan de una forma, y ya cuando entras al verso, suenan de otra forma, y luego en el build-up de otra forma, y en el coro, y así va. Es como toda una experiencia musical, la verdad, y eso se me hizo
al mismo tiempo que muy desafiante, también muy interesante, y creo que fue un trabajo importante el de que todo tenga sentido para cada artista, y pues estamos hablando de 40 y tantos artistas únicos. Wow. O sea, Sí, no me imagino entonces el número de assets de sound effects nada más para una canción, ¿no? Debe de ir variar entre 20, 40, 50, ¿no? Qué cañón. sí, creo que también, obviamente tienes posibilidades de agregar los que tú quieras, pero también tienes que ponerte un límite como de resolver con menos para que no se vuelva una super tarea para a tus hombros, ¿no? Ujú. Sí, De Y del hecho, lado... va. no, dale, Rodrigo. No, nada más me iba a ir ahora un poquito del lado del UI para los sonidos más genéricos, que eso sí claramente se van a repetir siempre y no dependen del nivel. Como dijo Oriel, pues el estilo visual y del concepto general de esta versión de Tetris fue un estilo muy moderno, y eso también lo tuvimos que tomar en cuenta basándonos en los diseños de UI y todo esto, pues generar propuestas como de sci-fi. Un poquito nos fuimos como del lado de sci-fi, y otros, otros estilos de diseño sonoro que podían también convivir con lo que se presentaba visualmente y con la música. Entonces, así lo complementamos todo. siempre este estilo me imagino que fue súper tecnológico, sintético, ¿no? No, nunca, no me imagino el juego cayendo en un diseño orgánico, no sé, Sí, diferente. también apoyándonos mucho de los Sí, bueno, conocimientos de Uriel de síntesis y todo Qué esto, fue increíble. un super valor a lo que el juego es ahora, y pues de ahí partimos para hacer también gran parte del diseño sonoro. sí, el juego tiene un look como futurista, como de interfaces en el espacio. Y luego fue evolucionando y cuando lo sacaron de repente ya tenía como bordes de metal y no sé, fue cambiando, pero siempre había un fondo púrpura con brillos, como una especie de sol o como agujero negro del que están apareciendo bloques. No sé, también un trabajo, un debraye que hizo ahí el artista, technical artist, que como dos días antes agregó esta pantalla y, y creo que al final todo marida bien con los sonidos de sci-fi, entonces afortunadamente no tuvimos que movernos mucho. Sí se probaron algunos sonidos tipo esquimórfico o no sé cómo se puede, como tal cual de juegos de mesa, de piezas, pero al final terminó todo un poquito espacial y todo como un poquito en un hall, todo tiene un reverb. Digo, no me refiero a que las canciones también lo tengan, pero sí muchos sonidos tienen una especie de hall, como que ocurre todo en una arena espacial o en una especie de bodega grande y, y los sonidos, sí, muchos sonidos son chirps y beeps y swooshes y sonidos clásicos. Los clásicos. Ahorita que mencionan esta cantidad de assets y todo, yo les quería preguntar un poquito sobre el tema de la optimización, porque finalmente el juego está pensado para salir en móvil, en plataforma iOS. Y si es que esto representó que ustedes tenían un límite de las cosas que podían hacer, es decir, como que no pongan 900 stems para cada tema, o sea, para poder transicionar o limitar la cantidad de efectos, si es que tuvieron alguna vez alguna limitación por el hecho de que iban a salir en una plataforma móvil. Pues el juego pesa en sí como 1,5 gigas, pero en móvil se optimizó para que pesara la mitad. Y desde los settings de Wise se pudo hacer muy fácil una prueba, ¿no? Y si llegamos, por ejemplo, creo que, no sé si ya son datos súper específicos, pero ya están en mono algunos sonidos, o sea, sí tienes que como que llegar a tomar decisiones y se pudo reducir bastante, ¿no? Y también
El tema de los soundbanks en algún momento se tuvo que tocar con los programadores para que se pudieran cargar los soundbanks por separado. De todos modos, los soundbanks te ayudan para la RAM, pero no para el tamaño del juego. Claro. Entonces, sí, no, creo que siempre estuvimos tratando de tener un número limitado de sonidos. En una canción yo creo que habrá máximo unos, como dices, unos 40, pero es la que más tiene, ¿no? Pero hay unas que tienen 10. En una hasta probé usar un cinte de WWise y funcionó. Entonces, es probable que pudiéramos hacer todavía un poco más, una capa más de optimización, pero hasta el momento no nos dijeron, no, nunca nos pasó esto de que te dicen, tienes presupuesto de tantos megas, porque se supone que hay ocasiones que te dicen, tienes menos de 100 megas, lo cual me parece imposible o increíble, pero, bueno, increíble, pero no imposible, ¿no? Se pudiera hacer. Claro. Sí, un gran plus que teníamos en Tetris Beat, pues al ser un juego de ritmo, pues lo primordial y el enfoque principal pues es la música y Claro. todo el aspecto sonoro, ¿no? Entonces, por eso mismo yo creo que no nos limitaron tanto dentro del aspecto de los assets y de lo que pesan en conjunto todo nuestro trabajo, porque pues tiene que sonar bien, ya al fin y al cabo estamos hablando del trabajo de un montón de artistas pues, que buscan que su música sea representada de la mejor forma, entonces no podíamos eh, poner a la mitad todos los archivos porque pues iba a sonar mal el trabajo de ellos y yo creo que eso no es lo que ni ellos quieren ni nosotros buscábamos. Pues sí, como dice Uriel, hubo mucho trabajo detrás de la optimización, no solo para móviles, sino también el juego funciona en Mac y en tvOS. Entonces, también otro plus de usar Wise es que desde Wise, desde el apartado ahí de optimización, y tú puedes indicar qué tanto se van a comprimir los archivos dependiendo la plataforma a la que vayas a exportar. Móviles, bueno, iOS obviamente es la más limitada y ahí sí hicimos varias, un poquito el bajito de ahí bueno, alta la compresión de los archivos y pues cada vez menos compresión dependiendo si es tvOS o macOS. Pues sí, básicamente eso. Y los soundbanks, como mencionó, mucho de si ahorita estás en el menú, pues no necesitas los sonidos todos los hard drops Claro. del gameplay, ¿no? Entonces eso no lo cargues al entrar, sino ya cuando empieza el juego y ahí ya quitas los sonidos del menú y cositas así que al final ayuda mucho a que todo corra bien. Claro. Y un poquito en el tema de lo que fue la implementación y fue el engine que usaron, creo que ya lo mencionaron, que fue Unity. Tal vez una pregunta más para ti, Rodri. El tema de la implementación ya en código, en Unity, ¿eso lo manejaron ustedes directamente o también o trabajaban con el equipo de programación? Por el tema de que está todo súper ligado a la música, ¿no? O sea, todo el juego, el game design del juego gira alrededor de la música, entonces. Sí, la verdad es que ahí en su mayoría lo manejaron los programadores del proyecto. Obviamente, mm, al nosotros tener la experiencia de Wise y saber cómo se tienen que llamar los eventos, pues al principio también fue mucho de enseñarles qué línea de código tiene que ir aquí, cómo se llaman los eventos y cómo se llaman los estados y los switches, porque no, se sabe que no muchos devs y programadores conocen lo que es el middleware y cómo funcionan y por lo general se usa directo el sistema interno de los engines. Entonces fue mucho de mostrarles cómo hacerle y ya si de plano había situaciones, había milestones en los que pues, los programadores estaban saturados de trabajo y saturados de features que terminar y probar y todo. Entonces, y a nosotros también nos faltaba que sonaran varias cosas, ¿no? Y que funcionaran varias cosas de las que trabajamos. Entonces ahí sí platicábamos y sí decíamos, oye, yo te puedo ayudar programando esto, es algo sencillo y no me tardaría nada y te ayudo a que tu trabajo sea más ligero, ¿no? Y creo que eso es un gran plus de saber implementar
y saber utilizar los middleware. Entonces, como que fue mucho variando. A veces se ayudábamos en eso si sabíamos cómo lograrlo. Y también ellos tomaban la iniciativa cuando tenían tiempo, bueno, cuando tenían la task de implementarlo. Entonces, ahí fue como entre los dos equipos. Chévere. Así es, fue como una negociación con los devs, un poco de, te voy a ocasionar un conflicto leve de merge, pero tú ponle ahí que se Un resuelva. conflicto leve. Me encanta esa frase. Espera, te voy a hacer un pequeño conflicto de merge. Sí, y también tuvimos que aprender de Git, de de- repositorios, de de- control de versiones, todo eso, así como nosotros enseñábamos teoría musical y cómo usar Wise. Ellos nos enseñaban cosas que nosotros no conocíamos al estar. Bueno, fue mi primer proyecto comercial y como mi primer proyecto ya en la industria. Entonces, ese tipo de temas de control de versiones y de game development y cómo trabajar en equipos de ese tamaño, pues fue algo Ujú. nuevo para mí y pues ahí nos íbamos apoyando entre todos a sacar el mejor producto. Les quería yo preguntar sobre eso. No sé si ya mencionaron qué engine usa el juego y me perdí, pero también les quería preguntar sobre eso de control de versiones. ¿Ustedes dos trabajaban en el mismo proyecto de Wise o solo uno? ¿Cómo funcionaba eso con el repositorio y así? Porque sé que puede ser complicado hacer que los middlers trabajen así con repositorio. Entonces, cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, en cuestión del repositorio, estamos en el mismo repositorio siempre, entonces no es la mejor manera, pero a veces nos turnamos o casi siempre nos turnamos. Cuando no es necesario que yo baje el proyecto, pues simplemente me pongo a hacer mis assets y me pongo a lo que, o sea, hacer la música o lo que se necesite o la mezcla de las canciones, pero en algunas ocasiones sí estábamos en un ritmo muy acelerado, entonces estábamos como que, bueno, hoy yo implemento hard drops y tú estás en un mix, mañana yo implemento el mix y tú haces esto y demás, entonces estábamos como un poco como turnándonos y luego tuvimos a otro sound designer en Rumania que mientras estábamos durmiendo, él trabajaba y nos dormíamos nosotros, digo, cuando se iba a dormir, entrábamos nosotros. Eso ayudó de cierta manera, pero no es la manera ideal, ¿no? Sin embargo, para este juego no se me ocurre otra manera porque solamente que estés trabajando en otro work unit, puedes hacer estas modificaciones sin que haya problema. Sí. Y en el caso de nuestro juego, casi siempre estábamos trabajando en un mismo work unit. Estábamos siempre haciendo tareas que dependían de una sola cosa relacionada, ¿no? Sí, sí, justo fue algo no tan complicado, pero bueno, para los que no sepan en versión de controles, eh, el Wise, no, o sea, si tú modificas algo de Wise, pues te aparece que modificaste todo el work unit y no solo como que reemplazaste este sonido ya, sino se modifica casi gran parte del proyecto. Entonces, no es como el código que si tú mueves una cosita y está en otra línea y así puede hacer un merge y solito ya te junta los dos trabajos, ¿no? Sino aquí sí hay que tener un poquito de cuidado y saber hacer este tipo de dinámicas de no estar trabajando en lo mismo al mismo tiempo, porque ahí sí va a haber un conflicto y le vas a borrar el trabajo a alguien o te van a borrar tu trabajo. Entonces hay que saber, pues sí, sobre todo la comunicación que tuvimos era muy importante. Es decir, yo ahorita voy a modificar esto y ya luego cuando lo suba tú haces pull y empiezas a trabajar en lo tuyo y yo no, yo me pongo a trabajar en diseño sonoro en mi DAW y luego lo exporto y todo esto. Entonces sí, Ujú. fue un tema interesante. Sí, esa comunicación se vuelve súper, súper importante con la mayor cantidad de control de versiones, porque
porque justamente eso se terminan borrando los trabajos de las otras personas o hay los conflictos, etcétera. Es súper complicado. Por eso me gusta Perforce. Perforce te permite checkoutear y ves que alguien lo tiene, entonces no te deja modificarlo. A menos que realmente quieras modificarlo y puedes borrar el trabajo igual, pero es más difícil porque tiene un par de pasos extras. Pero esa comunicación igual siempre tiene que existir y me parece súper chévere que tengan ustedes. ¿Cómo funcionaba con la persona en Rumania? Le decían, me faltó subir esto, por favor no lo toques, no sé, o tenía completamente autonomía esta persona cuando trabajaba en su tiempo y después ustedes, no sé. Creo que sí hubo conflicto alguna vez, una o dos veces a lo mucho, en donde no sé si a él se le borró algo y luego después él nos borró algo y ya, pero sí nos comunicábamos, tratábamos de comunicar y teníamos un Confluence donde estamos siempre checando el avance. Entonces, no sé, tenemos eso con Amber, que sí somos muy organizados en cuestión del trabajo y nos sirvió ser así. O sea, que tal vez hay gente que trabaja de manera más de instinto o de feeling, pero aquí somos un poco cuadrados en ese aspecto y lo más simple es ir colocando una palomita en una tabla, ¿no? De cuál fue el trabajo que hiciste y tener esa tabla siempre actualizada y ya entonces de pronto le dejábamos una lista de cosas pendientes a este sound designer y él se metía a la hora que él se despertaba y las veía y era muy eficiente, la verdad. Al final del día ya estaban hechas y ya seguía nuestro turno. Claro. También usaban Jira, o sea, me imagino por lo del Confluence que mencionó. Sí. Sí, ahí, Sí, ahí también controlamos lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y también para el equipo de QA que vaya revisando lo que ya hicimos. A veces era complicado porque pues, claramente tareas de cosas internas de Wise, pues QA no puede revisar o no se puede meter a revisar, al menos de que lo descarguen y sepan cómo usarlo y todo esto, pero ya lo revisan cuando esté en un build que lo puedas checar y probar. Claro. Sí, es súper importante tenerlo así estructurado. Ahorita me surgió esta duda hablando de cómo tal vez las personas de QA podían probar su trabajo. ¿Ustedes compartían nada más los soundbanks con el resto del equipo y solo ustedes tenían Wise? ¿O todo el mundo tenía Wise, nada más que solo ustedes lo manejaban? tengo entendido que algunos programadores tienen Wise, pero no se meten mucho y a veces nos preguntan como, a ver, explícame aquí cómo puedo bajar los soundbanks o cómo puedo Mm. conectar WWise a Unity o etcétera. Pero no, en realidad subimos los soundbanks y entonces al momento de hacer el merge, en teoría deberían de poder los QAs, ellos sí se meten al editor, entonces deben ellos de poder tener los soundbanks actualizados. Claro. Sí, a veces sí es un poco complicado con ellos porque sí ha habido muchas veces la duda de cómo podemos revisar cuál es el criterio, ¿no? Porque si es un feature, te esperas que haga tal cosa y sabes que si no lo hace, entonces es un bug o hace algo raro, un bug. Pero ¿cómo podemos juzgar que una canción la mezclamos bien o está en el tono de los hard drops? ¿No? A veces nos decían cosas Claro. muy subjetivas como parece que están los sonidos fuera de volumen o como de balance. Y ya, bueno, entonces ya tomamos esa opinión y revisamos. Tal vez puede ser no sé, porque en sí la pista, no sé, a veces es un factor hasta que lo escuchas en celular sería diferente. Que al Claro. final de cuentas, pues siempre se tiene que escuchar bien en celular antes que escuche bien en unas bocinas de estudio, Claro. ¿no? Pero ese tipo de cosas subjetivas a veces era un poco complicado y también la parte de mostrar algunos avances, ¿no? De la música que implementamos. Sí, este criterio no debe ser un poco más complicado porque va lo mismo de enseñar a los programadores o a las personas en general del estudio como que estos conceptos musicales, pues lo mismo sería con el departamento QA. Por eso hay audio QAs. Majo es una experta en revisar y saber todo lo que está pasando ahí. Um, pero claro, o sea, finalmente esto se resume a tener buena comunicación con todo el resto del estudio y saber
por dónde van las cosas, ¿no? Sobre todo en los temas de música y de sound effects. Y ahora Sí, que lo justo mencionan, perdón. No, nada más iba a mencionar rápido que justo había gente de QA que tenía conocimientos musicales y eso también fue un gran plus porque al revisar ya jugando, ellos pues con un buen oído, con un oído que detecta si algo está fuera de tono o no, ahí, ahí ellos te podían decir, oye, esto me sonó que está un tono arriba, un tono abajo y cositas así que fue un gran plus tener gente en QA que sepa de música y de sonido para que todo funcionara bien al final. Claro. Y ahora que mencionan... QA. ay, Eso, Perdón, ya QA. Barry, perdón. Arriba QA. que Perdón, lo Barry. mencionaron de cómo sonaba, pues a lo mejor unas bocinas, en unos monitores de estudio, a la bocina de celular. eh, Sabemos que ahora Apple pues ya quiere como entrar a la gama top del audio y ahora ocupa pues todo su sonido en Atmos, ¿no? ¿Qué reto tuvieron ahí? Pues al principio querían casi todo en Atmos, sin saber qué es realmente Atmos. Bueno, es un lenguaje, no, pues una plataforma, una tecnología que no es nueva, pero cada quien la está promocionando de una manera. Entonces, Apple es Spatial Audio, ¿no? Entonces, era para algunas, para los ejecutivos era como, quiero Spatial Audio, no sé cómo lo vas a hacer, ¿no? eso. Y estuvimos, bueno, una parte interesante del juego es que tiene en sí tu listener se puede asociar a tu acelerómetro de los AirPods. Entonces, por ejemplo, te pones los AirPods y tú estás así y giras para acá y el sonido, la pantalla, pues bueno, el sonido como que se desplaza hacia ese lado de la pantalla. Giras hacia el otro lado y pasa algo similar. Eso estuvo muy raro de conseguir, la verdad. De la parte lógica, bueno, de la parte de nosotros creo que era ajustar bien los listener y emitter. El emitter pues, es el tablero. Eh, Tuvimos que configurar parámetros del WISE para la atenuación. En realidad no tenemos mucho la música, pero sí el paneo. Y bueno, fue un poco de calibrar, pero nos costaba trabajo y usaron un script por ahí los developers. Y nos costaba a veces trabajo más bien explicar cuál es la justificación de por qué queríamos hacer eso, por qué un usuario querría que el sonido se vaya a la izquierda, a la derecha, eso cuál va a ser el plus, ¿no? Se supone que la pantalla pues te abarca todo tu espacio, ¿no? Uh-huh. Sí, en el Tetris no estás como persiguiendo targets ni nada. Y luego después empezamos a probar con archivos de Ambix importados a WWISE y WWISE en sí los lee. Hicimos varias pruebas porque sí hay documentación, pero bueno, hicimos también algunas pruebas. Incluso al principio ni siquiera estábamos usando Ambix, usábamos tracks en estéreo, pero paneados con la automatización de WWISE. Y luego ya después probando con otros plugins, había unos juegos muy interesantes que puedes hacer con unos paneos muy alucinantes. Y importamos archivos Ambix en WWISE y entonces ya probamos a ver cuál era como el formato adecuado porque ves que tienes Fuma, Ambix y tienes como de primer orden, segundo orden, tercer orden. Y entonces había uno que se llama, no sé si se llama como indefinido o se llama algo así como, no me acuerdo bien cuál es el nombre, pero ese es el que nos funcionó. O sea, tuvimos que hacer también como una calibración porque yo exportaba desde Ableton Live con un plugin, o sea, porque Ableton Live nativo no soporta poco. Entonces fue un poco de hacer pruebas y al final resultó bastante. Y me monté los monitores de Spare que tenía, los puse aquí de 4.1 y ya con eso por lo menos veíamos, comprobábamos que sí estaba funcionando
Y al final esto se redondeó con el feature de que los acelerómetros te detectan el listener. Y está muy interesante porque en realidad si un sonido viene de atrás y tú usas los AirPods y volteas hacia atrás, sí sigues el sonido. O sea, sí te toma, sí te le toma como espacial, como que está, sí te lee tu ubicación, pues. Está padre. Aunque sea un juego muy simple, muy casual, tiene estos detallitos. Yo, Eh, perdón, ya que estamos hablando del... Ay, escuché doble. Ya no. Ya que estamos hablando de consideraciones así más técnicas, tengo una duda sobre la mezcla musical. La música que a ustedes les dieron fue mezclada para celulares, porque lo que pasa pues con los celulares es que debido a que las bocinas son un poco más pequeñas, la ecualización cambia un poco. Por ejemplo, los sonidos agudos suenan muy agudos saliendo de una bocina tan pequeña. Entonces quiero saber si a ustedes les dieron una mezcla especial de la canción, si ustedes tuvieron que ecualizar las canciones diferente o si de plano estaba en el contrato que no podían moverle a la mezcla o hubo algo por ahí. Bueno, en cuestión de contrato, había así como una línea de que las canciones tenían que sonar parecido a la referencia que nos daban ellos. Aunque esto era poco subjetivo porque había unas referencias que estaban masterizadas, no sé, con un plugin o o ya directamente en línea y estaban muy saturadas, o sea, que tenían menos 6 loops, ¿no? O cosas así, que se notaba la distorsión. Entonces, la verdad, tuvimos oportunidad de mejorar muchas mezclas y siento que nos tomamos atribuciones de mejorar mucho o de mejorar a nuestro oído todo lo que nos llegaba, ¿no? Entonces, sí tuvimos un parámetro de, bueno, vamos a trabajar al margen de lo que pide Apple Music, que hace más de un año era menos 14 loops, un dB menos de TruePic, y que creo que hoy en día ya lo cambiaron, que bueno, esa es otra cosa, pero todas las canciones están masterizadas en ese principio y, y ya, creo que no tenemos ningún mastering dentro de WWise. Podríamos a lo mejor hacer una curva extra que nos pudiera ayudar, pero ya teniendo todas tus canciones dentro de un mismo esquema de parámetros, o sea, una curva no está ni muy loudness, ni muy... Creo que hicimos un remix ya la última ronda y ahí sí le agregamos un poco de loudness a todas las canciones, pero siempre cuidando o sea, no hay como una canción que esté súper coloreada y a veces si venían los tracks así como muy, no sé, muy boxy o bueno, no sé, el sonido muy, a veces nos la mandaban con un proceso de distorsión que no le funcionaba, que no le favorecía la calidad del audio, entonces les pedíamos de regreso el track y lo poníamos ya en un sonido limpio. Entonces creo que se traduce muy bien a todos los celulares. Hasta ahora, no sé, creo que no ha habido queja de ese aspecto. Y, y sí, estamos trabajando con ese estándar de loudness de las plataformas. Entonces, si te cambias de Spotify al Tetris Beat, vas a escuchar la música más o menos en el mismo rango de volumen o de loudness. sí, sí, justo creo que partimos de ahí, ¿no, Uriel? Que queríamos que la experiencia fuera muy similar a escuchar música dentro de un, de un streaming service como Spotify bueno, el mismo Apple Music, porque pues no podíamos permitirnos que la música, si el jugador está jugando y luego le pone play a su canción en Apple Music, pues hubiera un desbalance total de cómo sale el audio, ¿no? Entonces, eso también fue muy importante porque, como dice Uriel, pues algunos artistas nos mandaban su música a menos 6 loops y otros a menos 22 y había mucha incoherencia dentro de eso. Entonces tuvimos que ahí atribuirnos la tarea también de que todo tuviera coherencia dentro del juego y mantener todo bien mezclado con nuestros estándares y al final que hubiera un balance constante en las 40 y tantas canciones que trabajamos. Entonces fue una tarea también importante revisar la mezcla de cada una y que no hubiera estas inconsistencias.
Ya. Qué padre. Está súper padre que pues tuvieran que echarle, o sea, como aparcar todo eso, ¿no? Porque pues hace que el juego se sienta como mucho más completo, sí, y cuidado y todas esas cosas. Eh, y mi última duda era, están mencionando 40 artistas o 40 canciones. Tenía yo entendido que seguían agregando a hoy en día, o ya dejaron de agregar canciones. No, ya en este momento ya están todas las canciones Ah, finales ok. y al final ya quedaron 43. Creo que la última creo que fue la mía, no me acuerdo bien. Pero sí fuimos agregando, estábamos en un ritmo en el que cada mes que salía un update se grababan 4 canciones. Primero salimos con 22, creo, o 20, no me acuerdo bien, y ya después fuimos sacando 4 canciones cada nuevo update. Y más o menos nos tardamos, no sé, un año. No sé si este Sí, más o dato menos un año. es importante. Como El juego salió en agosto del año pasado y pues hace poquito fue el último update con nuevas canciones, entonces alrededor de un año que más el estuvimos tiempo en... previo de desarrollo, ¿no? Del juego en sí, del Ujú. sistema. Sí, Pues esto tenemos que cerrar tristemente, o sea, si fuera por nosotros, créanos que nos quedamos buen rato todavía platicando, pero si les tenemos que recordar es Club del Videojuego, entonces vamos a tener dentro de un mes a Rodri y a Uriel platicándonos en vivo más cosas, más detalles de lo que quieran saber de Tetris Beat, así que los invitamos a jugar este súper juego, esta súper reimaginación ahora de Tetris a un estilo más moderno, más musical, más movido. Qué fea cámara. Y pruébenlo, por favor. Está en las plataformas de Apple. ¿Cómo se llama? Apple Arcade. Apple Arcade. Arcade. Sí, Entonces creo que pueden, ya Rodri lo dijo, pueden jugarlo en el iPhone, en el iPad, me parece, mm, en la tele, Mac, en tvOS, Max. en Mac. Ajá. Entonces, no hay justo, pretexto, no hay pretexto. eso es todo. Juego mexicano. Bueno, pues sí, juego mexicano, ¿no? Sí, gran parte del equipo fue mexicano, entonces eso también fue como un orgullo que tuvimos en el momento del lanzamiento. Algunas personas estaban trabajando en California. De hecho, todavía tenemos a un technical artist en California que diariamente se conecta y viene una última actualización al juego. No sé si vayamos a seguir agregando canciones porque depende ya ahora sí ya temas técnicos y de, de los ejecutivos, pero por lo pronto sé que vamos a agregar un feature unas challenges muy divertidos. Eso. Sorpresas. Sorpresas, estén atentos Ajá, estén a esas atentos. actualizaciones. Que de por sí ya salieron algunos, algunos features nuevos que ya pueden ir probando, entonces pues constantemente hay cosas nuevas en el juego, no hemos parado. Y estaría interesante que si alguien tiene un soundbar Atmos o un Atmos en su casa, bueno, me imagino como algo como un home theater, no necesariamente o si desde su computadora tiene Mac y puede conectar, puede enlazar todas las bocinas de un Atmos, que nos dijera si realmente está ahí porque todo lo mejor que pudimos. Esa es. Pues de queda pendiente el probarlo y que todos lo jueguen. Nos reuniremos en un tiempillo para hablar más y hacerles todas las preguntas a este increíble equipo que tuvimos ahora de Rodri y Uriel. Y pues nada, muchísimas gracias. Qué honor haber compartido este pequeño podcast con ustedes y pues nos vemos al rato, ¿eh? No Ah, tenemos fecha todavía del Miro, pero esténse atentos al Discord para la fecha, la primera semana de octubre. Y recuerden, no me acuerdo qué decía, pero recuerden, coman sus vegetales, amigos. Coman sus vegetales. Ese es Hagan nuevo. ejercicio. Eso es nuevo. ¿Es nuevo? Bueno. Sí. No, ahora son muchas cosas. Ya no puede la comunidad con tanto majo. Uno que los quiere sanitos. La Muy No, bien, muy bien. al contrario, gracias por tenernos y por la oportunidad de hablar más y a fondo de este proyecto.
Espero que les sirva a los que escuchan algo de lo que platicamos de Wise y todo. Que tengan preguntas para el Meetup. Sí, también. Sí, hay muchas preguntas de esto. Vale, gracias. Muchas gracias, cuídense. Un gusto saludarlos y estamos aquí. Bye. Vale, adiós, bye.